Que su timbre de voz tampoco tiene que ver con que sea contralto. Eso también me lo estuvieron diciendo en los comentarios, que es muy raro encontrar una contralto. No, no es raro encontrar una contralto. Suscríbanse, porque sé qué. Si no, vayan. Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo un video. Hoy os traigo un video. Bueno, el video que les traigo es tremendo. ¿Por qué? En los videos anteriores me estuvieron diciendo que Diana Ankudinova, porque hoy la traemos a ella nuevamente al canal, que la amamos, hizo una versión de Personal Jesus. Entonces yo dije, bueno, desde ya que sí, que es el momento, hay que hacerlo ahora. Pero antes quiero manifestar realmente que tengo calor. Ay, no sé qué será esto. ¿Qué será? Ay, que soy profesor. No digan nada que me faltan 2 materias. Pero acá está mi diploma. Por fin, después de como 27 años. Aquí lo tienen, se los presento. Y de ahora en más lo mostraré en todos los videos. No, mentira. Pero estoy muy orgulloso. Y está un poco maltrecho porque después de este acto me fui con los chicos al parque. Y pasaron cosas. ¿Qué hago? ¿Qué dicen ustedes? ¿Los cuelgo en la pared? Me da un poco bizarro colgarme en la pared, como decir... Chicos, miren qué estudiado soy. Y no sé, realmente, me da un poco de vergüenza ajena. Y lo peor de todo es que no es ajena, es mía. Pero no importa, déjenmelo en los comentarios a ver qué les parece. Si lo pongo o no lo pongo. Ustedes díganme, yo... acato órdenes. Amis, antes de empezar con todo esto, les voy a dejar acá arriba una playlist para que empiecen... Ay, porque no si lo digo del principio, me sale. Si lo digo raro, no me sale. Voy a decir así. Pero antes, y una de las primeras veces que ve mis videos, te voy a dejar acá arriba una playlist para que vayas a ver todos los análisis que estuvimos haciendo de diferentes artistas. Voy a reorganizar un poco las playlists. Me parece que voy a poner como una de Diana Ankudinova, otra de Dimash, otra de así, para que se les haga más fácil a ustedes. También me pueden ir a seguir a las redes sociales, que las voy a dejar por aquí abajo. Y van ahí, me dejan un saludo y una recomendación, porque estaría buenísimo que también me empiecen a recomendar por ahí. Porque yo, al ser tantos comentarios, es difícil encontrar después las recomendaciones. Si bien los leo todos, yo el día que me pongo a buscar a ver artistas nuevos que veo yo en los comentarios, me cuesta un montón. Así que si me los quieren dejar específicamente artistas nuevos en el canal, en Instagram, espectacular. Quiero agradecer todos los comentarios que estuve recibiendo de los videos anteriores, que se me dificultó un poco responder todos los mensajes, pero el del último video por lo menos lo respondí todo. Pero bueno, creo que ya le dije todo lo que le tengo que decir. Esta es una canción recomendada en los comentarios, así que dije, bueno, hay que hacerla. Entonces, sin más, vamos a escuchar. Estoy desesperado por escuchar esta versión. Así que entonces estamos en condiciones de pedirle al señor director la intro. Vamos, chiquis. Chicos, tremendo. O sea, se va a ver terrible. ¿Era esto o no había video? Así que... ¡ay, me tocaron el timbre! Les mando un beso enorme. Oh. ¡Está rara! Esa chica de trenzas siempre está con cara de que le va a dar algo. Ay, ¿escuchan ustedes? Si se ponen auriculares van a escuchar a los costados unas voces suspiradas que es... acá. Te la da acá, en la papa. ¡Sí! Qué cambiada que está a los videos anteriores. Sí. Ay, eso me hizo acordar a Luz Gaji. Si no vieron ese video, vayan a verlo. Como que ese carácter, no sé, me remontó a ella. Vayan a ver el video, se lo voy a dejar por acá arriba. 。 「
¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! Ay, chicos, ahora tenemos coreo, ¿eh? ¡Esa! Sí, chicos, qué carácter. No la tenía así, me sorprendió. ¡Sí! Sí. Bien. Tiene una voz especial para esta, o por lo menos para esta versión del tema. ¿No viste que da como sombrío, como nada oscuro, como muy todo como un poco modo menor? Ustedes, yo ya le expliqué el modo menor y el modo mayor. Si no lo vieron, creo que en el video anterior está, me parece. Pero nada, no tiene todo lo que haga ella con la voz siempre va a tener ese tinte porque es su timbre vocal. Entonces como su característica de su personalidad. Está buenísimo poder poner la personalidad en la voz. O sea que con la edad que tengas, nada te impida poder seguir manteniendo tu estilo de voz. Eso es lo que te va a hacer distinto, poder poner tu personalidad en lo vocal y cantar como vos te salga y sin atarte a las modas o a... Sí, formas de cantar que estén en el momento, digamos. Depende del consumidor también. Yo soy un consumidor que le gusta escuchar voces así con mucha personalidad. Para eso estamos acá también, para ver gente distinta. Ah, ¿ya terminó? Ay, su voz suspirada es tan profunda también. O sea, me encanta. Igual desde que me dijeron que hay gente que le causa cosas raras a su voz, a mí también se me despertó un poquito. Pero no tiene que ver con que no me guste ni en pedo. O sea, me encanta. Por eso también la sigo haciendo, porque si no me gustase... Creo que se conjuga así. No podría hacer más videos, porque si no me gustan no puedo decir nada. Y si no me gusta no voy a decir que no me gusta con cualquier artista. Simplemente no lo hago más y ya está. Pero me encanta. Me dijeron también que hizo una de Take Me to Church. No, Take On Me. Necesito escuchar eso. ¿Quieren que lo hagamos en vivo? Comenten. Si quieren que hagamos una reacción, análisis en vivo a ella, déjenmelo en los comentarios que la vamos a programar y la vamos a hacer yo. Se los prometo. Que su timbre de voz tampoco tiene que ver con que sea contralto. Eso también me lo estuvieron diciendo en los comentarios, que es muy raro encontrar una contralto. No es raro encontrar una contralto. Es raro encontrar una persona que cante con ese timbre de voz. O sea, el rango vocal de contralto no es algo anormal o algo que... No sé, tengo un montón de amigas que son contralto, ¿me entiendes? Es mucho más común, o por lo menos en mi experiencia fue mucho más común encontrarme con sopranos que con contraltos, que como la voz más grave de las mujeres. Es más, tengo una amiga que era tenor en realidad, o sea, su cuerda en el coro era tenor. La anatomía del cuerpo, o sea, sus cuerdas vocales daban ese rango vocal, ¿me entendés? Bueno, eso sí, por ejemplo, es un caso que está bueno decir que no es común, pero contralto hay un montón. El tema no es ese, el tema es su timbre vocal y su carácter y su personalidad en la voz. Eso es lo que llama la atención y lo que la hace distinta y lo que nos hace decir... ¿Entendés? Pero bueno, amis, hasta acá el video de hoy. Entonces déjenme en los comentarios todo lo que les pedí. Pongo mi cuadrito, no pongo mi cuadrito de que soy docente. Vayan a Instagram si quieren a recomendarme artistas nuevos. Y déjenme en los comentarios si quieren hacer un vivo de ella, tarea canchero. Amis, hasta acá el video de hoy. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Suscríbanse, porque sé qué. Si no, vayan. Cuando me dejen en los comentarios algo, vayan y ponen la campanita. ¡Besos! Ternura.